El día de hoy nos atañe conversar desde el punto de vista del derecho comparado sobre un concepto muy fuerte, muy profundo, que ha costado durante el desarrollo de la humanidad no solamente el sacrificio de vidas, sino el poder comprender a nivel de conglomerados, de que las personas dentro de su carácter de nacer iguales tienen libertad. Ha costado mucho al desarrollo de la humanidad entender a qué punto llega el concepto de libertad, de pasar de entender como algo normal, como un brazo económico a la esclavitud, a actualmente tener derechos que la libertad personal emanan hacia diferentes ámbitos. Es cierto que las naciones como Ecuador y Bolivia tienen ya una base que ha dejado la humanidad y por eso el día de hoy, saludándolos cordialmente, mi nombre es Martín Chávez, me toca a mí realizar el estudio comparado de los derechos de libertad, que se llaman así en un capítulo específico de la Constitución del Ecuador. Primero quiero referirme de forma breve a que el desarrollo de ambas constituciones genera grandes similitudes. Y uno leyendo los textos de ambas constituciones, tanto la de la República de Bolivia como la de la República del Ecuador, puede tranquilamente hallar los paralelismos. Si bien el orden no es el mismo, pero los derechos están enunciados de formas similares en una y otra constitución, porque ambas se basan en el constructo social de la humanidad. En primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y, más recientemente, lo que viene a ser la base para estas constituciones modernas es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica, del cual ya ha devenido una batería de líneas jurisprudenciales que Latinoamérica ha venido abrazando en las constituciones modernas como base del desarrollo de los textos constitucionales. Me cabe referir, por ejemplo, que el Ecuador tiene una enunciación estructurada en un capítulo específico, y en Bolivia iniciamos y tomamos de varios capítulos, teniendo al final una enunciación casi idéntica de los derechos de libertad. Vamos a referirnos de forma breve a los artículos en Bolivia de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que tenemos el artículo 14, en primer lugar, donde se sanciona y prohíbe todo tipo de discriminación por razón de sexo, color, edad, cualquier motivo está descrito acá de discriminación está completamente prohibido. El racismo es una de las formas que más se combate en el Estado boliviano. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades sin discriminación alguna libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, tratados. Y hay que referirnos que Bolivia tiene una previsión dentro de la Constitución Política del Estado, que es mientras el Estado boliviano esté suscrito a un instrumento internacional, vale decir un tratado o convenio, que sea más favorable en materia de derechos humanos o de derechos fundamentales, este instrumento internacional se aplicará preferentemente incluso a la misma Constitución. Es decir, la Constitución delega o toma, más bien dicho, de
el instrumento una supremacía por ser más favorable este instrumento a la aplicación de derechos fundamentales. Es así que la jurisprudencia constitucional actual ha hecho desarrollo a este respecto, por ejemplo, en materia de la favorabilidad de aplicación de los derechos de libertad, por ejemplo, ¿no? Si bien en Bolivia hay una real crisis institucional en muchos de los ámbitos, fundamentalmente en el judicial, no es menos cierto de que la Constitución prevé otras formas de respetar los derechos. La Constitución boliviana es una de las más avanzadas con respecto del desarrollo de los derechos de libertad. Sin embargo, esto no se manifiesta así en los tribunales. Hay una aplicación bastante restrictiva de los derechos, hay hasta un desprecio, se podría decir, o un menosprecio de lo que implica y la hondura real de lo que son los derechos de libertad. No solamente hablamos de los derechos de no ser esclavos, sino de la libertad física de las personas. En Bolivia se ocupa demasiado la detención preventiva, por ejemplo, de forma contraria a la idea, no solo al texto, sino al espíritu constitucional. Vamos a seguir desglosando un poco para que veamos los paralelismos, porque esto que leo y se puede ver en la Constitución boliviana está también expresado en el capítulo específico de la Constitución ecuatoriana. En el ejercicio de los derechos nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. Esto es algo muy importante, porque esta previsión constitucional, esta garantía de ejercicio de la libertad, implica la prohibición de la coerción con respecto de realizar algo que no está previsto por ley ni por la Constitución. Es así que la Constitución pretende evitar los sistemas totalitarios. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales jurídicas en el territorio boliviano. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los deberes de la Constitución, salvo las restricciones específicas. Esto es la forma en la cual la Constitución se abre a las personas extranjeras para que apliquen las leyes bolivianas. Toda persona tiene derecho a la vida, artículo 15, y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, y no existe la pena de muerte. El derecho a vivir, el derecho a que no se lesione o se suprima la vida de la persona es uno de los derechos de mayor hondura en lo que a su concepto constitucional implica. También está obviamente enunciado en primera instancia en la Constitución del Ecuador el derecho a la vida. Y el derecho a la integridad física, psicológica y sexual es una expresión también del derecho a la vida, porque cuando se coartan estos elementos de la vida también se puede llegar a coartar indirectamente la vida. Entonces, tenemos que en Bolivia, por esta previsión, también se especifica que no existe la pena de muerte. Lo mismo en el Ecuador, y eso pone a ambos estados en una postura con la cual yo concuerdo de tener un sistema penal que trate de rehabilitar y reinsertar a la persona que ha cometido un delito. Esto, si bien puede tener muchas aristas, es un deber del Estado. Es un deber del Estado llegar a elaborar un sistema que pueda producir este efecto para que la gente entienda que en las cárceles se reeduca, reinserta, se rehabilita a las personas y no que
se convierten en masterados de cometer delitos. A veces en la realidad pasa de que en las cárceles no existe una rehabilitación, no existe un atisbo siquiera de reinserción. Sin embargo, es obligación del Estado hacerlo porque es la postura que adopta el Estado, no la eliminación del elemento que considere nocivo para la sociedad, sino más bien tratar de que cualquier elemento que ha cometido un ilícito tenga una nueva oportunidad, porque no se permite la eliminación como en otros estados, por ejemplo, en los estados anglosajones con vertiente anglosajona de derecho. Todas las personas, en particular mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción o omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento sexual y psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna. Esto es no solamente en el ámbito privado, sino una defensa de las personas contra un acto totalitario, ¿no?, que han pasado durante el desarrollo de la historia. Incluso dentro del siglo pasado ha habido desapariciones forzadas en gobiernos totalitarios. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas. Seguimos en el artículo 15. Ahora, para continuar, vamos a pasar al capítulo 3 de los derechos civiles y políticos. Y en los derechos civiles, su sección primera, artículo 21, refiere: las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos. Y esto ya es una expresión de libertad más de la personalidad, la libertad de la personalidad del ser humano. A la autoidentificación cultural, a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, libertad de reunión y asociación en forma pública y privada, a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación de forma oral, escrita, visual, individual o colectiva, acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual. Esto de acceso a la información, la Constitución del Ecuador es un poco más completa porque exige que la información tenga ciertas características de veracidad, ¿no? Y acá no, acá nosotros tenemos el derecho a la información y ya es una cuestión personal cómo interpretamos, analizamos y la comunicamos. La libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país, es una libertad hacia el mundo. El artículo 22 refiere: la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de instancias jurisdiccionales. Se evitará la imposición a adolescentes de medidas privativas de libertad. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley, con la ejecución del mandamiento que requerirá que emane de autoridad competente y sea emitido por escrito. Toda persona que sea encontrada de delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier otra persona, aún sin mandamiento. El único objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en un plazo máximo de 24 horas. Acá estamos hablando desde el artículo 22 de la libertad física y la relación que existe entre esta libertad con el derecho penal y cómo el derecho penal sería una de las únicas. Hay otros sistemas, por ejemplo, laborales, que permiten el apremio corporal. Sin embargo, la Constitución da la primacía a el sistema penal para poder restringir, con arreglo a las formalidades necesarias, la libertad de la persona.
En el momento en que una persona sea privada de su libertad, será informada de los motivos por los que procede su detención. Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar registro de las personas privadas de libertad. Toda persona, pasamos ahora a lo que son las libertades del ejercicio de la personalidad, a pedir de manera individual y colectiva, sea de forma oral, escrita. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. Son inviolables la correspondencia, papeles privados, manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte. Ni la autoridad pública ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice. Esta es una forma específica de cómo proteger la privacidad de la conversación entre una persona y otra. Sin embargo, nosotros en el ejercicio de la profesión, por ejemplo en materia penal, vemos que permanentemente se secuestra un celular y se imprime toda la conversación de una persona con otra dentro de, por ejemplo, un chat de WhatsApp o de cualquier otro medio de mensajería. Y esto, si bien está vedado por la Constitución, ya ha sido asumido por la jurisprudencia como una forma de averiguación de la verdad histórica. Y esa es otra de las formas de aplicación errónea de la Constitución, porque la Constitución, en lo más favorable a la persona, refiere claramente de que no se podría utilizar estas comunicaciones. Sin embargo, los jueces, con la finalidad de la aplicación de la verdad histórica, refieren directamente el fin justifica los medios y vamos a averiguar la verdad histórica, no nos importa cómo. Más o menos es así como se está manejando lastimosamente. La información y prueba obtenida con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto legal, lo dice la Constitución. Sin embargo, cuando vemos la batería de jurisprudencia, nos damos cuenta que la realidad es otra en Bolivia. Se refiere la Constitución del Ecuador al derecho al trabajo como una de las formas de libertad. También la Constitución Política de la República de Bolivia refiere, ¿no?, que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene, ocupación sin discriminación, con remuneración o salario justo, a una fuente laboral estable y en condiciones equitativas y satisfactorias. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Se prohíbe el trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación sin consentimiento de la persona y una justa retribución. Toda persona también tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. Ahí supeditamos un poco la libertad personal a el bien colectivo. Artículo 52, que pasamos algunos artículos que no son propiamente de libertad, se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial. Referimos también cómo lo hace la Constitución del Ecuador en el capítulo referente a los derechos de libertad, que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, el artículo 56 lo establece, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. En Bolivia rige el concepto de función social, sobre todo desde que en 1953 se da la reforma agraria y se introduce este concepto de función social, función económica social en materia agraria, por ejemplo. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga no sea perjudicial al interés colectivo. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. La expropiación se impondrá por causa de necesidad y utilidad pública calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión en los inmuebles urbanos. Esta es la batería de disposiciones constitucionales que expresan lo que es el derecho a la libertad en Bolivia. El Ecuador tiene todas estas disposiciones, ¿no? Y cuando uno analiza y verifica ambas legislaciones,
las similitudes son muy grandes. Es decir, es muy difícil encontrar algunas disposiciones que difieran demasiado. Es evidente que ambas constituciones tienen una base, como lo dije antes, en la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos y el desarrollo jurisprudencial que ha venido después de ese instrumento internacional legar una forma de entender lo que son estos derechos y plasmarlos ya en el texto constitucional, que es bastante amplio en ambas constituciones.